Detrás del glamour, las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, Hollywood oculta un lado mucho más sombrío y perturbador. Los escenarios icónicos han sido testigos de tragedias atroces, maldiciones que persiguen películas enteras, accidentes inexplicables en sets de filmación e incluso comportamientos siniestros de algunas de sus figuras más famosas. Desde películas que parecían condenadas desde su inicio, hasta actores que han vivido destinos trágicos tras asumir ciertos roles. La historia de la industria del cine está plagada de secretos inquietantes que pocos se atreven a contar. Este iceberg de Hollywood te llevará a un viaje por lo más profundo de la meca del cine. Los rumores más escalofriantes, los hechos más perturbadores detrás de las cámaras y los personajes cuyas vidas se vieron marcadas por circunstancias inexplicables. Prepárate para descubrir que, tras las luces y la fama, existe un mundo donde la realidad supera la ficción y donde algunos de los mitos más famosos del cine esconden un lado verdaderamente siniestro. Hay películas aisladas que por sí mismas parecen haber recibido una extraña maldición que atrajera la desgracia y la muerte sobre todos los que tenían relación con ellas. Estos son los films malditos y algunos son bastante conocidos. La punta del iceberg. Tras filmar una de sus películas más emblemáticas, Rebelde sin causa, James Dean murió en un choque fatal a bordo del auto empleado en aquella. Pero la maldición de Rebelde sin causa no terminó ahí. Su mecánico, Rolf Wutterich, pereció en otro accidente vial. Y las víctimas del auto que aparece en ese film se siguieron acumulando, pues el auto destrozado rompió la pierna de un mecánico, mató a un corredor, causó explosiones de neumáticos y finalmente, aunque no lo creas, desapareció misteriosamente en el año 1960. Hay un dicho que dice que no se puede bailar con el diablo sin quemarse. Y el caso de la película La Profecía parece corroborarlo. Antes del rodaje, el avión de Gregory Peck, uno de sus actores principales, fue alcanzado por un rayo y casi cae. Para más INRI, el avión de un productor de la película también le pasó lo mismo. El hotel donde se hospedaba Gregory Peck fue bombardeado por el grupo terrorista irlandés IRA. Y un avión empleado para tomas aéreas relacionado al film se estrelló, matando a todos a bordo. Además de todo esto, un domador del elenco fue devorado por un tigre. Para rematar, el asistente del supervisor de efectos especiales fue decapitado en un accidente automovilístico de forma sumamente extraña. Y esto es solo un resumen de los hechos siniestros que rodearon a la película La Profecía, quizá la más accidentada en la historia del cine. El productor William Castle creía que brujas reales maldijeron el set de la célebre película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary. El compositor musical cayó gravemente enfermo y murió en coma. El mismísimo productor, William Castle, fue operado de urgencia por cálculos biliares dolorosos y estuvo al borde de la muerte.
Un año después de terminar el rodaje, la esposa embarazada del director Roman Polanski, Sharon Tate, fue brutalmente asesinada por la familia Manson junto a su bebé no nacido en uno de los asesinatos de más alto perfil en la historia de los Estados Unidos. Como dije antes, William Castle creyó que brujas reales maldijeron el set y que todos los incidentes se debieron a ellas. Un poco más abajo en el iceberg encontramos a las sagas malditas. Esto es, sagas enteras donde cada una de sus entregas han estado rodeadas de un aura de fatalidad y negatividad enormes. La primera entrega de la trilogía original fue Poltergeist del año 1982. Basta recordar que la película usó esqueletos reales en una escena de un cementerio profanado, lo que desató rumores de ira sobrenatural. La actriz Dominique Dunne fue estrangulada hasta la muerte por su exnovio abusivo poco después del estreno. Pero no fue solo la primera película. En el año 1986 se lanzó Poltergeist 2. El actor Will Sampson murió de cáncer estomacal tras filmarla. Julian Beck de fallo renal y Heather O'Rourke sucumbió a una obstrucción intestinal aguda, cobrándose de forma casi directa la vida de 3 de sus protagonistas. Poltergeist es tenido como una de las trilogías malditas de Hollywood por todo esto. El set principal de la película El Exorcista del año 1973 ardió en un incendio inexplicable, dejando intacta solo la habitación de la niña poseída Regan. Casi todos los actores sufrieron lesiones graves y durante el estreno en Roma, una tormenta violenta hizo que una espectadora se desmayara rompiéndose la mandíbula. Eso fue solo el comienzo. Los hechos inexplicables se acumularon y no solo en torno a la primera película, sino a sus secuelas, serie y reboot. Por ejemplo, en el año 1990, tras filmarse El Exorcista 3, continuó la maldición con más muertes y lesiones en el equipo, incluyendo un incendio en el set y un actor falleciendo durante la filmación. La totalidad de las muertes directamente relacionadas a la franquicia El Exorcista es de 9 personas. A veces, familias o dinastías enteras de estrellas de Hollywood parecen ser perseguidas por auténticas malas rachas que parecen seguir patrones como si el diablo se cobrara favores. Tocaremos el caso más impactante. Para muchos fue el actor de acción definitivo, el más grande actor de artes marciales de todos los tiempos. Me refiero obviamente a Bruce Lee. Pero sobre él y su descendencia parecía pesar una maldición. Bruce Lee murió repentinamente en un edema cerebral mientras filmaba. Presta atención a este detalle. Si bien Bruce Lee participó de muchas películas antes, solo había participado como protagonista en 4 películas. Estaba grabando la 5ª película protagónica cuando murió y la misma quedó inconclusa. Por su parte, Bruce Lee había tenido un hijo,
el famoso Brandon, quien siendo actor también, fue baleado fatalmente en el set de la película El Cuervo años después, perpetuando la leyenda de una maldición familiar. Brandon Lee fue asesinado accidentalmente por una bala real en una pistola de utilería durante una escena de tiroteo. El set fue destruido por un huracán y plagado de contratiempos por recortes presupuestarios. Aquí viene la cereza en la torta. Brandon Lee también había sido protagonista de 4 películas antes de morir y, como su padre, murió mientras grababa su 5ª película. Padre e hijo murieron filmando su 5º protagónico, como si fuera una maldición que les impidiera pasar de ese film. Hubo rodajes que se convirtieron en zonas de ejecución donde los protagonistas, asistentes, directores y guionistas morían como si algo o alguien no quisiera que la película se hiciera. Basada en cuentos de Robert Bloch, el rodaje de la película La Dimensión Desconocida del año 1983 fue una auténtica pesadilla. Durante una secuencia de guerra de Vietnam, un helicóptero se estrelló sobre el actor Vic Morrow y 2 niños extras, matándolos a los 3 en un accidente evitable por negligencia en el set. Este no fue el único accidente extraño, solo que el resto se ocultó muy bien, pero no evitó varias renuncias en el elenco y el staff. Tenemos también el caso de la película El Conquistador de Mongolia de 1956. Tras filmar en un sitio de pruebas nucleares en Utah, Estados Unidos, casi la mitad del elenco y equipo desarrollaron cáncer debido a la radiación, incluyendo al famosísimo John Wayne, diagnosticado en 1964 y fallecido en 1979 debido a ello. También la directora de casting sufrió cáncer. Incluso familiares que visitaron el lugar contrajeron la enfermedad décadas después. Y por ello, estamos ante un extraño caso en el cual el set de filmación de una película terminó matando literalmente a decenas de personas. En el set en Nuevo México donde se filmaba la película Rust, el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente una pistola de utilería cargada con munición real, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. El incidente desató investigaciones sobre protocolos de armas en el cine y un juicio en el que Alec Baldwin por poco no fue preso por el resto de su vida. No deja de ser un evento misterioso, pues hasta donde se sabe, ni siquiera había balas de verdad en el set. Se ignora por completo cómo el arma manipulada por Baldwin pudo herir a 2 personas y de hecho matar a una. Se señala como culpable a la armera del film, es decir, la responsable de las armas usadas en el set, Hannah Gutiérrez Reed, por increíble incompetencia. A veces no solo la película y el set estaban malditos, sino el mismísimo personaje en el que se basaba la obra. De esto veremos 3 casos sorprendentes. Tras 12 películas como El Rey de la Jungla, Johnny Weissmuller
luchó con el declive de su carrera, con problemas financieros y con una salud frágil. En sus últimos años padeció demencia y Parkinson. Muchos que buscaron reemplazar a Weissmuller en el protagónico de Tarzán terminaron de forma similar diciendo que el papel les afectaba, pero ¿quieres saber lo más perturbador del intérprete más grande y famoso de todos los tiempos de este personaje? Johnny Weissmuller, al parecer, de tanto interpretar al hombre mono, terminó en su locura por asumir el personaje y creerse él mismo Tarzán. Ya internado en un asilo mental en Acapulco, Weissmuller molestaba a los pacientes, imitando los gritos de Tarzán e intentando colgarse de los árboles. Aunque murió en el año 1984 de edema pulmonar en un hospital, este pobre hombre pasó tiempo en instalaciones de cuidado por su deterioro cognitivo, alimentando el mito de que el rol lo atrapó para siempre. Tras interpretar al rey de la jungla durante 12 películas, murió creyendo que él mismo lo era. Y cada uno de los que intentó reemplazarlo terminó igual o peor. De ahí que no existan muchas películas de este personaje. Lo creas o no, la gente tiene terror a la maldición de Tarzán. Casi todos los que han intentado interpretar a Superman han sufrido alguna clase de maldición, incluyendo a Nicolas Cage, que luego de haber filmado pruebas en el set, tuvo que sufrir la cancelación de la película para siempre y tras ello, su carrera, dicen muchos, se sumergió en el desastre. Por su parte, el Superman más famoso, Christopher Reeve, quedó paralizado tras ser arrojado de un caballo y murió por fallo cardíaco tiempo después. El bebé que interpretó a Kal-El en las famosas películas, es decir, al Superman infante, inhaló solventes tóxicos y falleció prematuramente. Otros actores que lo interpretaron enfrentaron desgracias. Kirk Allen, limitado a roles menores post-1940. George Reeves, muerte por disparo en 1959. E incluso Henry Cavill y Ben Affleck, este último quien lo interpretó en una biopic llamada Hollywoodland, lidiaron con controversias y tropiezos profesionales mientras interpretaban al Hombre de Acero. Atuk es el nombre de un personaje esquimal de una película del año 1980. Cada actor considerado para el rol principal murió trágicamente. Este es uno de los films más malditos de la historia, considerado por Hollywood. El actor John Belushi, quien iba a interpretar a Atuk, murió por sobredosis. Le siguió el actor que eligieron para interpretarlo después de la muerte de Belushi, Sam Kinison, quien falleció en un choque en estado de ebriedad. Luego, el actor elegido, John Candy, murió por infarto, y Chris Farley, quien también eligieron por último para interpretar al personaje luego de tantas desgracias, murió por paro cardíaco inducido por drogas. Este guión sobre un inuit en la gran ciudad nunca se rodó por completo, pero 4 actores principales propuestos murieron prematuramente uno después del otro. La maldición se extendió a colaboradores como guionistas que también fallecieron jóvenes. Finalmente, por todo esto,
La película no se hizo porque ya nadie se animaba a protagonizar a su personaje central por miedo a morirse. En este caso, la maldición terminó por imponerse a la realización de una película. No nos referimos a las películas snuff de la vida real, sino a aquellos casos en que el infame género snuff llegó o pretendió llegar a Hollywood. Lo perturbador de esto es que en todos los casos las películas fueron éxitos debido a que la gente realmente creyó estar viendo muertes reales. Presentada como un metraje encontrado de un equipo devorado por caníbales, y por ello una de las primeras películas de found footage o documental falso en la historia, las autoridades italianas confiscaron la cinta y acusaron al director de asesinato real, sospechando un film snuff. El director de la cinta, Ruggero Deodato, tuvo que llevar a la actriz de su film y mostrar que estaba viva para ser declarado inocente. El problema, que definitivamente no envejeció nada bien, es que Holocausto Caníbal incluyó escenas de crueldad animal, y estas sí que fueron reales. Caras de la Muerte fue la primera saga en incluir metraje de muertes reales, sin más argumento que el llamado al morbo del espectador. Me refiero a clips reales de muertes como ejecuciones de presos, paramédicos limpiando restos de un ciclista arrollado por un camión y un boxeador muriendo de un golpe en el ring, convirtiéndola en un ícono VHS de gore auténtico y perturbador. Tuvo 3 secuelas y una 5ª entrega que fue una recopilación. Criticada por muchos, fue sin embargo una película tremendamente influyente, y los mismos que la criticaron usaron poco después sus recursos para atraer al público a las salas. Hipocresía típica de Hollywood. El film titulado Snuff fue lanzado fingiendo ser un asesinato real de la actriz principal, con el eslogan: la película que solo pudo ser filmada en Sudamérica, donde la vida es barata. La misma avivó una obsesión global por los films snuff, donde se graban homicidios reales. Y de hecho, dicha obsesión terminaría por hacerlos verídicos más adelante en los años 2000, pues como dijo el director Eli Roth, basta que a alguien se le ocurra algo para que otro lo haga. Aquí llegamos al horror en las salas de cine, a los casos en que lo más perturbador de Hollywood salió de la pantalla y bebió la sangre de la audiencia. Antrum fue supuestamente una película perdida de los años 70, proyectada solo 2 veces, con todos los espectadores muriendo misteriosamente luego de la proyección, lo que creó un aura de maldición letal entre fans del horror. Cierta o no esa leyenda, lo que sí se ha reportado son casos de brotes psicóticos durante el visionado de Antrum, y la clase de horror psicológico que maneja hace que muchos no soporten llegar al final de esta.
la medianoche del 20 de julio del año 2012, durante el estreno de El Caballero Oscuro Parte 2 en un cine de Aurora, Colorado, James Holmes irrumpió disfrazado de El Joker, lanzó granadas de gas lacrimógeno y abrió fuego sobre el público, matando a 12 personas, incluyendo un bebé no nacido, e hiriendo a 70 más. Es uno de los tiroteos masivos más letales en la historia de Estados Unidos, que generó intensos debates sobre la violencia en el cine. Muchas de las víctimas, al ver a Holmes disfrazado, pensaron que era parte del espectáculo y hasta lo saludaron antes de morir, destrozados por sus ráfagas. No olvidemos que poco antes de este incidente, Heath Ledger, el actor que interpretó al Joker, moría de sobredosis. A veces el terror comienza en la pantalla, pero no se queda allí, sino que desciende a nuestro mundo real. Sea por medio de una consecuencia directa, sea por medio de un homenaje enfermizo. En el fondo del iceberg nos quedan los casos de películas de Hollywood que de forma horrenda se hicieron realidad. En el año 1998, los adolescentes Mario Padilla y Samuel Ramírez apuñalaron 45 veces a la madre de Padilla en Linwood, California, porque les parecía cool imitar las muertes de la película Scream. Lo llamaron hacer un Scream. Padilla recibió cadena perpetua sin libertad condicional y Ramírez cadena perpetua. Jake Evans, de 17 años, mató a tiros a su madre y a su hermana en Texas en el año 2012, inspirado por la facilidad y falta de remordimiento del joven asesino en el film Halloween del año 2007, película que vio 3 veces en una semana. Admitió tras su captura que planeaba continuar con más familiares. Fue la película que disparó el género de metraje encontrado. Su marketing como metraje recuperado de cineastas desaparecidos en el bosque convenció a audiencias de que era real, alimentando pánico y leyendas urbanas de brujas asesinas. Las escenas de la película se filmaron principalmente en Maryland, Estados Unidos, especialmente en el Parque Estatal Seneca Creek y sus alrededores, cerca del histórico pueblo de Burkittsville. Pero hubo una parte más oscura detrás de la misma. La zona donde se filmaron los hechos se filtró y se convirtió en un santuario de diversas sectas y cultos de toda índole, llevando a los vecinos de la zona a auténticos casos de horror que superaban por mucho a los mostrados en el film. En parte, la secuela de La Bruja de Blair se basó en esto, en el horror ocasionado por el enorme número de gente perturbada que la película trajo a la zona de Burkittsville, trayendo consigo algo que jamás habían visto: asesinatos rituales satánicos y la presencia de sectas satánicas que hasta hoy perduran. Si el video te gustó, agradecería mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.